Evangelio de hoy. Tema: Dios hace justicia a sus elegidos. Primera lectura. Lectura de la tercera carta del apóstol San Juan. Al queridísimo Gayo, obras muy bien al preocuparte por los hermanos, y más aún cuando llegan de otro lugar. Ellos han hablado de tu caridad ante la iglesia reunida. Has hecho muy bien en proveerles de todo lo que necesitaban para su viaje, en una forma digna de Dios. En realidad salieron de viaje por el nombre, y sin recibir nada de los no cristianos. Debemos acoger a tales personas si queremos trabajar por la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. Su corazón está seguro sin temor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Durante bastante tiempo, el juez no le hizo caso, pero al final pensó: «Es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia, de lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza». Y el Señor dijo: «¿Se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche, mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia, y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, queridos hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. Afirman los biblistas que uno de los temas más sobresalientes de todo el Evangelio de Lucas es el de oración. Y es verdad, quizás más que los otros tres, el evangelista médico nos presenta esta faceta de la personalidad de Jesucristo, y abundan también las enseñanzas de nuestro Señor sobre este argumento. En algunos evangelios anteriores reflexionábamos en el Padre Nuestro, en la parábola del amigo inoportuno y en la exhortación de Jesús a la oración confiada y perseverante al Padre Celestial. Y ahora vuelve nuevamente sobre el tema en este día, hablándonos de la parábola del juez inicuo y de la viuda. Es muy interesante lo que nos dice el mismo evangelista al inicio de esta exhortación. Jesús nos refiere para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. El objetivo está bastante claro. Quiere enseñarnos a orar siempre y con perseverancia, y a no cansarnos ante las dificultades, incluso cuando parezca que Dios no escucha nuestras plegarias. Esta historia resulta bastante sugerente. Nuestro Señor nos presenta a este juez inicuo, sin escrúpulos,
despreocupado, injusto y sin ningún temor de Dios ni de los hombres. Y había también una pobre viuda que acudía a él con frecuencia y le pedía que le hiciera justicia. El juez altanero y irresponsable al principio se negó y le dio largas al asunto. Total, se trata de una pobre viuda, y además viuda. Tal vez pensaría ese juez injusto, en Israel como en todo el antiguo Oriente, los huérfanos y las viudas eran el símbolo de la debilidad, pues no contaban con un padre o un esposo que pudiera protegerlos y velar por ellos. Tal vez por eso aquel juez se sentía seguro en su indolencia. Sin embargo, aquella mujer le seguía insistiendo, y es impresionante la descripción que nos hace Jesús de ese juez. Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, se dijo, como esa viuda me está fastidiando, le haré justicia. No vaya a acabar pegándome en la cara. Y es el mismo Señor quien pondera la actitud y la respuesta de este desalmado. Y enseguida viene la pregunta y la aplicación de Jesús. Pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan de día y de noche? ¿O les dará largas? Les digo que les hará justicia sin tardar. Está claro que Dios escuchará nuestras plegarias solo si nosotros somos perseverantes y no nos cansamos de presentarle nuestras peticiones. Por supuesto que Dios no se identifica absolutamente con ese juez. La parábola nos impresiona por el contraste, si aquel siendo tan canalla, atiende a la viuda porque se lo pide hasta hartarlo, ¿cómo no hará caso nuestro Padre Celestial a las súplicas que le dirigimos si Él es infinitamente bueno y generoso? Pero cabría ahora preguntarnos si nosotros efectivamente somos perseverantes en la oración o si desistimos después de 2 o 3 intentos. Se cuenta que un joven sacerdote que trabajaba en una parroquia cercana a Ars fue un día a desfogarse con el sacerdote de amplia experiencia y a expresarle toda su amargura porque no obstante todo el trabajo pastoral que realizaba, solo veía escasos frutos en las almas, y se lamentó. He hecho todo lo posible, pero no veo ningún fruto. A lo cual el sacerdote de Ars le respondió, ¿has hecho realmente todo lo posible? ¿De verdad rezas con toda el alma a Dios? ¿Has pasado noches en oración pidiendo al buen Dios que te ayude? Debemos aprender la lección. Tal vez nos contentamos con pedirle a Dios 1 o 2 veces aquello que necesitamos y ya. Pero Jesús nos enseña una cosa muy distinta. Nos viene casi a decir que Dios quiere que seamos perseverantes con nuestras súplicas, pues así probaremos la fe, la confianza y el amor filial que le tenemos. Pero para ello necesitamos de una fe muy grande y muy viva en Dios nuestro Padre, y una fe en que aquello que le pedimos nos lo va a conceder. Y es lo que Jesús nos dice al final del Evangelio de hoy. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Es una pregunta muy fuerte e impresionante. Al menos, ¿tenemos nosotros esa fe que nos pide nuestro Señor? ¿Es tan grande nuestra fe que es capaz de iluminar las tinieblas del mundo en que vivimos y de alimentar la fe de los demás? Ojalá que sí. Pidámosle hoy a Jesús esa gracia. Muchas gracias, hermanos, por estar este día con nosotros. Que Dios nos llene con su bendición este día, a ustedes y a su familia. Y les mando un fuerte abrazo en el corazón de Jesús. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios nuestro, tú amaste tanto al mundo, es decir, a nosotros, que diste a tu único Hijo para liberarnos de nosotros mismos y darnos vida eterna. No nos condenes, Señor, no nos abandones a nuestra suerte y a nuestros pequeños y esquemas humanos, sino danos a tu Hijo para que permanezca con nosotros
y para que haga que el amor, la justicia y la paz lleguen a ser realidades siempre nuevas entre nosotros, tu pueblo renacido por el bautismo en tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso Evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este Evangelio y a llevar la palabra de Dios a cada hogar para recibir al Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.